administrativo. Ya, en esta clase que yo llamo clase 0, les voy a explicar todas las cosas de tipo administrativo y además de eso les voy a explicar el programa. Ya, esa va a ser la clase número 1. Después les voy a dar un recreo y vamos a entrar a la clase número 1 formal. Como les dije, esta es la clase 0, una clase introductoria. Nosotros vamos a tener dos formas de clases. Unas clases que van a ser como, por ejemplo, estas que aparecen acá, donde no tienen un número al lado. Esta clase, bueno, la clase 00 es la clase que estamos realizando ahora. La clase así vacía, a ustedes, como nosotros somos los martes y jueves, donde dice sección MJ, MJ somos nosotros, MJ, martes, jueves, ¿ya? Entonces, esta clase es fundamentalmente los lineamientos iniciales. La clase de la que viene después de esta, que sería la clase que aparece acá sin número, en las clases sin números, que sería esta y la otra hora del día jueves, yo voy a hacerles explicación y retroalimentación de las clases 1, 2 y 3. Y lo mismo para las clases 4, 5 y 6. Voy a partir el segundo periodo con esta explicación de la clase 1, 2, 3, y el del jueves va a ser 4, 5, 6. Como esta es la primera clase donde yo les explico esto, lo normal sería que yo les hubiese pedido que ustedes trajeran estas clases ya estudiadas, ya leídas. Pero como obviamente no nos habíamos visto antes, no tuve ocasión de pedirles eso, ¿ya? Estas clases que no tienen número acá son las clases donde yo voy a explicar cosas. Y vamos a tener retroalimentación y consultas de las materias, ¿ya? Que es un apunte general que ya está en la carpeta de coordinación del curso de álgebra. Estas que tienen número, por ejemplo la clase 01, la clase 02, etcétera, son clases que van a tener controles de entrada y salida, ¿ya? Yo les voy a activar en el espacio en RECO el control de entrada y salida y ustedes lo van a trabajar de manera grupal. Por eso necesito que hoy día nosotros definamos los grupos, ¿ya? Estas clases, estas que tienen numerito aquí al lado, van a consistir en lo siguiente. Primero, al comienzo de la clase, yo les voy a liberar el control de entrada y salida, que ustedes lo van a tener ahí activo en la carpeta. Ustedes lo van a hacer en 35 minutos. Ustedes se reúnen con su grupo, se pueden conectar a través de WhatsApp o lo que ustedes quieran, y en 35 minutos me resuelven el control de entrada y salida. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a comenzar a hacer la próxima semana. Ya, ustedes resuelven el control de salida, después nos reencontramos, bueno, todo este rato, todo el tiempo va a estar abierto el Zoom, por supuesto, después nos reencontramos y yo les voy a abrir las pautas, tanto del control de entrada y salida. Entonces ustedes en su mismo grupo van a revisar lo que ustedes pudieron hacer y lo que aparece en la pauta. ¿Para qué? Para que después de esos 10 minutos yo les voy a dar 15 minutos de descanso, digamos, porque obviamente van a estar agotados después de haber trabajado en estos control de entrada y salida, que en el fondo son del estilo 1 o 2 preguntas, nomás el control de entrada y salida. Tienen 15 minutos de descanso, después nos reencontramos, y en los 35 minutos siguientes van a tener feedback de parte mía. O sea, ustedes me van a decir, profesora, ¿sabe que no entendí cómo se hacía en el control de salida, cómo se hacía tal ejercicio? ¿De acuerdo? Entonces yo abro mi pizarra y se los explico. ¿Ok? ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es en las clases que tienen números, que vamos a comenzar a hacer la próxima semana. ¿Ya? Aquí aparece todo el detalle de todas las clases, de toda la semana. Fíjense que acá arriba sale la semana. Esto está en RECO por si acaso ustedes ya lo tienen. Después, fíjense que va a haber un receso, que es una semana sin clases, del 13 de septiembre al 16 del 9, ¿ya? Receso, fiestas patrias, inclusive en esa semana no va a haber nada de clase, ninguna actividad académica. Después de eso, vamos a tener, seguimos con la materia, progresiones, etc. Y aquí aparece la semana de pruebas del 4 de octubre al 8 de octubre, que es la primera semana de pruebas. Aquí aparece la prueba número... Denme un minuto, por favor, un segundo. Sonaba insistentemente, entonces yo dije, oh, ¿qué habrá pasado? ¿Algún accidente, alguna cosa? Pero contesté y me cortaron. Así que no, ninguna de las anteriores.
Ya, entonces, del 4 del 10 al 8 del 10, que es semana de prueba, que ustedes saben que se suspenden las clases, vamos a tener la primera prueba, que es el lunes 4 de octubre a las 9:30. Estas pruebas son de desarrollo, o sea, ustedes tienen que tomar la prueba, tomar el enunciado de la prueba, ahí les vamos a hacer un ensayo, después cuando estemos cercanos a la prueba va a haber un ensayo de la evaluación para que ustedes sepan cómo tienen que guardar el archivo, cómo tienen que subirlo a red, ¿ya? Después viene un periodo de descanso, después de la primera semana de prueba viene una semana libre, que es la semana del mes de octubre, ya que es semana de descanso, después de eso la prueba recuperativa. Esta recuperativa es solamente para los alumnos que por algún motivo no hayan podido rendir la prueba número 1, ¿ok? Después volvemos, seguimos con las clases, etcétera, etcétera, hasta que llegamos acá, donde vamos a tener la prueba número 2, que va a ser el día jueves, en el 5.º periodo, ¿de acuerdo? Y en el caso de los otros cursos, en el día viernes, pero en el caso nuestro nos toca el día jueves, ¿ok? Después de la prueba 2, de la misma manera, viene la semana de descanso correspondiente al mes de noviembre, del 8 de noviembre al 13 de noviembre, y después viene, vamos a entrar en geometría analítica, ya, y después de esto, en la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre, viene la segunda semana de pruebas, donde ustedes no tienen clases, solo toman pruebas, y la prueba va a ser el día lunes a las 9:30. Esa sería la prueba número 3. ¿De acuerdo? Después viene de nuevo un periodo de descanso, que corresponde al mes de diciembre, y después la recuperativa 2, que va dirigida solamente a los estudiantes que por ese motivo no hayan podido rendir la prueba 2, y terminamos con el examen. ¿De acuerdo? Las pruebas tienen esta ponderación: la prueba 1 tiene un 40%, la prueba 2 tiene un 20% y la prueba 3 tiene un 40%. La nota final se calcula solamente con la nota de la prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Los controles de entrada y salida son para que ustedes tengan un registro de su avance respecto de las materias, ¿de acuerdo? Y para eso tienen que guardar la nota de autoevaluación. Me explico. Ustedes van a dar en forma grupal, en grupos de 5, que los vamos a formar en un ratito más. Ustedes van a trabajar, y una vez que ustedes revisen la pauta, ustedes se ponen una nota por el trabajo que hicieron diariamente en el control de entrada y salida, ¿de acuerdo? Yo no me meto con esa nota, es una nota que ustedes se ponen respecto del trabajo que ustedes desarrollaron, y esa nota no tiene implicancia en la nota final, ¿de acuerdo? Su promedio se calcula solo con las pruebas 1, prueba 2 y prueba 3, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta de esta parte, estimados? Profe, yo tengo una Diga, pregunta. diga. Es respecto al examen. ¿El examen se rinde de forma obligatoria para todos por igual o...? No, pues si usted aprueba de un 4 para arriba, están Sí, aprobados. justamente iba a preguntar por eso, porque tenía entendido que el examen es para quienes no alcanzaron a aprobar. Sí, exacto. Sí, así es. No le Si entiendo. usted saca Gracias, profe. su promedio final de 4.0 en adelante, no da examen. Entiendo. Vale, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra Profe, pregunta? Dígame. en este ramo no ocurre que se puede optar por el examen para reemplazar la nota si es No, sobre 3.9. En no, este, no. no. Si usted Ah, está, no, 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 no. El examen, no, no existe eso. El sistema de este curso es diferente, digamos. No, si usted no aprueba el ramo, debe dar el examen por obligación, pero no reemplaza ninguna nota ni un examen para subir nota. No, el examen es para aprobar el ramo. ya, súper. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, estimados? Yo tenía otra Sí. duda, profe, respecto a los grupos más que nada. O sea, yo personalmente no conozco a nadie. O sea, No, no encuentro que importa. sería... No, no, no. Si respecto de los grupos, los vamos a formar al tiro, y los que no tengan grupos, yo los voy a ubicar en un grupo. Y ahí ustedes, la idea es que aquí se conozcan, digamos. Ya, ese es como el objetivo, ¿ok? En el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, el link aparece, a ver, aquí en recursos educativos, voy a volver a entrar al espacio, este es el espacio del curso de álgebra clásica 10-13, y ustedes tienen aquí dentro donde dice link de acceso a clases y grabaciones, acá adentro
de esta carpeta tienen el link de acceso a clases y grabaciones. El link es siempre el mismo. Ahí aparece el link que corresponde al día martes y el link que corresponde al día jueves. Y además de eso aparece la dirección del canal de YouTube, donde ustedes van a tener todas sus clases allá adentro. Y lo único que tienen que hacer, entran a mi canal de YouTube. Bueno, si no lo pinchan con el link que aparece acá en esta carpeta, pueden poner mi nombre completo, Miriam Vera Fuentes, con Y, y ahí van a entrar a la clase, y dice, por ejemplo, el día de hoy va a decir clase 0 y 1, y dice álgebra clásica, y la sección, de acuerdo a la 10-13, ¿ok? ¿Ya? Va a decir 10-13. Y ahí ustedes van a poder ver la clase de hoy día. Lo que corresponde ver hoy día está en la carpeta material de clases, donde hay una parte que es la calendarización que yo les mostré al comienzo, y acá donde dice clases, voy a ir subiendo todas las clases. Cuando nosotros entramos a esa parte donde dice clases, tienen clase 1, clase 2 y clase 3. La clase 1, 2 y 3 corresponde a los apuntes que tenemos que ver en la clase 1, ¿ya? O sea, perdón, a la primera clase que no tiene número. A ver, en la clase que no tiene número, que corresponde a la clase de hoy día, lo que hay que ver, es lo que yo tengo que hacer en conjunto con ustedes, es la retroalimentación de estos 3 apuntes. Para efectos prácticos, ustedes, como les dije al comienzo, deberían haber tenido leídos estos 3 apuntes y solo hacer consultas, ¿ya? Pero como no alcanzamos a hacer ese procedimiento, el trabajo que vamos a hacer en el siguiente periodo es que yo les voy a dar un tiempo para que echen un vistazo, yo sé que es poco el tiempo, así como rapidito, de la clase 1, clase 2, clase 3, que se empapen de lo que se trata, y después de eso vamos a volver y yo les voy a hacer un resumen de cada una de la clase 1, 2 y 3, que aparecen acá, de estos 3 apuntes. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, vamos a ver. Para comenzar, se supone que esto es, como les dije recién, feedback de lo que ustedes tienen que haber preparado anteriormente, pero como hoy día tuvimos la primera clase, esta segunda clase no alcanzaron a ver los materiales. En esta primera unidad hablamos de lógica y teoría de conjuntos. Aparece la definición general de lo que es lógica, teoría de conjunto, qué cosa es una proposición, qué cosa es una proposición simple, así como en resumen, es una afirmación respecto de la cual uno puede decir si es verdadera o falsa, si es verdadero o falso, ¿de acuerdo? Esa es una proposición. Por ejemplo, los caballos son salvajes, uno podría decir si es verdadero o falso. Las flores son de carne, uno podría decir si es verdadero o falso. El perro ladra, también podemos decir si es verdadero o falso. Por ejemplo, esta no es una proposición. Por ejemplo, la pregunta es, ¿quién es María? No es una proposición. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir si esta es verdadero o falso. Tómese este medicamento, tampoco es una proposición, porque no podemos decir si es verdadero o falso. Y esto tampoco podemos decir si es verdadero o falso. Si yo digo, ¿está lloviendo? ¿Será una proposición, por ejemplo? Sí, ¿no es cierto? Porque si está lloviendo, estamos hablando obviamente en este instante, ustedes pueden decir que es verdadero o falso. En este caso, si yo digo está lloviendo, no está lloviendo, por lo tanto mi proposición sería falsa. O sea, una proposición es una expresión que es una afirmación respecto de la cual uno puede decir si es verdadera o falsa. ¿Ya? Una proposición compuesta está compuesta de proposiciones simples, y vamos a ver todos los conectivos a partir de los cuales uno puede relacionar una proposición con otra. El primer conectivo y el más sencillo es la negación. Una proposición la vamos a denotar por la letra P. Entonces, si tenemos una proposición, vamos a tener 2 posibles valores de verdad para la proposición P. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Y la nueva proposición, que la vamos a llamar como no P, es la negación de esta proposición verdadera. O sea, la negación de verdadero es falso y la negación de falso es verdadero, ¿ya? Entonces, este es el primer conectivo que aparece con una colita de chancho, que es la negación de la proposición P.
La disyunción, que se denota por esta, es como una O hacia arriba, así una B chiquitita hacia arriba, se llama O, y la tabla de verdad de la proposición O se construye de la siguiente manera. O sea, primero partamos de la premisa que si en una proposición, una determinada proposición como esta que está acá, que se lee P o Q, hay dos proposiciones en juego. Por lo tanto, el número de filas hacia abajo que uno va a construir en la tabla de verdad va a ser 2 elevado al número de proposiciones. O sea, como en este caso aparece la proposición P y la proposición Q, sería 2 al cuadrado. Y eso es 4. Por lo tanto, uno hace una tabla, pone la proposición P, la proposición Q, la proposición compuesta que queremos ver es su valor de verdad, y hay 4 filas hacia abajo. De estas 4 filas, la mitad se ponen acá primero verdadera y la otra mitad falsa. De estas se pone la mitad verdadera y la mitad falsa. De estas, la mitad verdadera y la mitad falsa. Ese procedimiento se hace para que no nos quede ninguna posibilidad fuera del análisis, ¿ya? En el O, uno siempre se supone que va a elegir el verdadero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo se lee esto? Dice verdadero o verdadero, esto es verdadero. Verdadero o falso, esto es verdadero. Falso o verdadero, esto es verdadero. Y falso o falso, esto es falso. Si ustedes se fijan en la proposición O, son todas verdaderas, salvo cuando no hay donde elegir, porque si uno dice falso o falso, esto es falso. Ustedes tienen que conocer, aprender esa tablita, ¿de acuerdo? Después, en la conjunción, que es como similar a lo, pero hacia abajo, esta que se lee P y Q. Para hacer la tabla de verdad del P y Q, vamos a ver, verdadero y verdadero, esto no fue verdadero, verdadero y falso es falso, falso y verdadero, esto es falso, y falso y falso, esto es falso. O sea, en la proposición I, que es P y Q, va a ser siempre falso, excepto cuando los dos son verdaderos. ¿De acuerdo? Entonces yo les sugiero que le saquen foto a estas dos tablitas antes que avancemos, ya para que las tengan a mano. ¿Ya? Sáquenle una foto, porque después las vamos a utilizar. ¿Ya? Ya. Después, la implicación. Ya. En el O y en el I, no importa el orden en el que consideremos P y Q. En el O y en el I. Pero en el implica, sí importa el orden. O sea, por ejemplo, en este caso, para la tabla del implica, se lee si P, entonces Q. Si P, entonces Q, o P implica Q. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a tener, de nuevo, verdadero implica verdadero, esto nos da verdadero, verdadero implica falso, nos da falso, falso implica verdadero, verdadero, y falso implica falso, verdadero. En el implica son todas verdaderas, excepto cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. O sea, verdadero implica falso, es el único caso donde el resultado, el valor de verdad es falso. Y ahora vamos a ver el sí, solo sí, que va a ser el sí, solo sí, es verdadero cuando los dos son iguales. ¿Se fijan? Verdadero sí, solo sí, verdadero es verdadero, falso sí, solo sí, falso es falso, perdón, es verdadero, y el resto son falsos. Cuando los dos son distintos es falso. Entonces sáquenle otra fotito a esta de acá, para que la tengan guardada. Ya, porque como les dije recién, la vamos a ocupar. ¿Ok? Ya. Entonces, nosotros podemos trabajar con estas tablas de verdad y generar nuevas proposiciones compuestas, como por ejemplo, no P o Q. Vamos a hacer un ejercicio que lo vamos a tomar y lo vamos a llevar
vamos a hacer la tabla de verdad. A ver, analicemos la tabla de verdad de esta proposición. Una de las cosas que nosotros le podemos pedir, por ejemplo, dada esta proposición, determina el valor de verdad de esta proposición compuesta. Entonces, lo primero que uno debe hacer es analizar cuántas proposiciones aparecen acá en el desarrollo. Aparece solo P y solo Q. O sea que en el fondo son 2 elevado a 2, o sea, 4 filas hacia abajo. Una fila, 2, 3 y 4. Después que uno hace, pone las proposiciones, que son P y Q. ¿Para qué? Para poder definir todos los casos posibles. Entonces la mitad verdadero, la otra mitad falso. Y de acá, verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí fíjense que están todas las posibilidades de valores de verdad de P y Q. Después vamos haciendo aparecer cada uno de los elementos que aparecen en la proposición. P y Q, pues lo ponemos acá, P y Q, y sacamos el valor de verdad de este. Entonces vayan a la fotito que les pedí que sacaran, y vean la tabla de verdad del I. ¿Qué cosa es verdadero y verdadero? Esto es verdadero. ¿Qué cosa es verdadero y falso? Esto es falso. ¿Qué cosa es falso y verdadero? Esto es falso y falso y falso, esto es falso. Por lo tanto, el valor de verdad de esta proposición que aparece acá es el que aparece en esta columna. Después vamos a sacar el valor de verdad de esta que está acá adentro, que sería Q implica P. Ojo que acá tenemos que considerar el orden. Q implica P. Entonces, para sacar el resultado del implica, váyanse a su fotito, donde aparece la tabla de verdad del implica, y vamos a ir leyendo. Fíjense que hay que partir leyendo con el Q, el valor de verdad de Q, y después el de P. Entonces sería verdadero implica verdadero. ¿Esto qué es? Verdadero implica verdadero. Esto es verdadero. Después, falso implica verdadero. Veamos. Falso implica verdadero. Esto es falso. Después, verdadero implica falso. Buscamos nuestra tabla. Verdadero implica falso. Esto es falso. Falso. Después, falso implica falso, esto es verdadero. ¿De acuerdo? Si se observan acá, sacamos el valor de verdad de esta parte, sacamos el valor de verdad de esto otro, y ahora vamos a relacionar estos dos filas donde aparecen los valores de verdad a través del símbolo sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí a través del símbolo sí o sí ponemos el valor de verdad acá. Entonces sería, dice, esto sí, solo sí el valor de verdad de esto otro, ¿no es cierto? Entonces vamos a nuestra tablita, la que teníamos abierta recién, y dice P sí, solo sí Q. O sea, este sí, solo sí este otro. Verdadero, sí, solo sí verdadero, eso es verdadero. Falso, sí, solo sí verdadero, esto es falso. Falso, sí, solo sí falso, esto es verdadero. Y falso, sí, solo sí verdadero, esto es falso. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, este resultado corresponde a la tabla de valores de verdad de esta proposición compuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Aquí aparecen otros ejercicios. ¿Ya? Y acá observemos lo siguiente. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Miren, estas leyes que aparecen acá son como las reglas a partir de las cuales nosotros vamos a poder hacer ejercicios como, por ejemplo, hacer demostraciones. ¿Ya? Donde en el fondo esto consiste en simplificar una expresión y para llegar a la otra o viceversa. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero las leyes del álgebra proposicional. Primero dice, la ley del complemento. Cuando uno tiene la negación de P, esto es equivalente, este como sí, solo sí que aparece, es como que fueran 3 rayitas, que significa que esta expresión es equivalente con esta que está acá.
En la conmutatividad tenemos que P o Q es lo mismo que Q o P. ¿De acuerdo? Y P y Q es lo mismo que Q y P. O sea, lo que estamos diciendo es que a través del conectivo O da lo mismo el orden en que uno ponga las proposiciones. Y lo mismo con el conectivo I. La asociatividad, fíjense acá, cuando uno tiene igualdad de el o el II, esto es equivalente a asociar, por ejemplo, estos dos primeros y el resultado asociarlo con el otro. Y lo mismo pasa con el I, cuando tenemos exactamente los mismos conectivos, afuera y adentro, asociamos como nos dé la gana. Eso es lo que nos dice en el fondo la asociatividad. Ahora, respecto de la distributividad, fíjense que este símbolo es distinto del que aparece adentro. Por lo tanto, cuando uno hace el análisis de esto en el fondo, es como, fíjense acá que cuando son signos distintos, es como que uno multiplicara, mire, este con este y este con este a través del símbolo O. O sea, a mí me gusta más que poner sí solo y me gusta poner la rayita. Sería P y Q o P y R. ¿De acuerdo? ¿Ya? Las leyes de Morgan son súper utilizadas, nos dice lo siguiente: cada vez que uno tenga la negación de un O, lo que hay que hacer es negar por separado cada una de las proposiciones y el O se convierte en un I. Y el I se convierte en un O y se niegan por separado las dos proposiciones. O sea, la negación de un O, ¿qué hay que hacer? Hay que negar las proposiciones por separado y cambiar el signo del O por un I. Y la negación de un I se convierte en un O y se niega cada una de las proposiciones. ¿Ya? Y cada vez que uno tenga, la ley de idempotencia dice si uno tiene P o P, esto es P, esto es equivalente con P. Y si uno tiene P o P, esto es equivalente también con P. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? A ver, espérenme. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? ¿Para qué vamos a utilizar esto? Por ejemplo, demostrar una demostración y una simplificación. Yo les voy a hacer la demostración y la simplificación en la pizarra. Pero primero eso, les voy a dar 3 minutos para que echen un vistazo al desarrollo de esto, no que lo aprendan, sino que vayan mirando de forma tal de que cuando yo les explique ya lo hayan visto previamente. Solo 3 minutos. Oh, perdón. Se me fue. Ya. Bueno, estamos haciendo el primer ejemplo que nos piden demostrar que esto es igual a esto otro. Como les dije recién, lo voy a repetir porque se me olvidó grabarlo. Una demostración puede partir de un lado y llegar al otro, o partir del otro lado y llegar a lo primero, o trabajar a un lado, hacer pasos, llegar a algo, y decir por el otro lado, y uno toma el otro lado y llega al mismo algo. Y de ahí conecta las dos cosas a las cuales llegó, que eran iguales. ¿Ya? En el caso particular de este ejercicio que les estoy mostrando de ejemplo, nosotros elegimos el lado donde aparezcan más elementos, por ejemplo, el lado de acá. Entonces lo copiamos tal cual y empezamos a desarrollar usando las propiedades. Uno dice, ¿qué cosa es P implica R? P implica R es la negación del primero o el segundo sin hacerle nada, o la negación del primero o el segundo sin hacerle nada. Como aquí aparecen los mismos símbolos, uno puede asociar como más le convenga. Entonces podemos asociar, por ejemplo, no P o no R, o R o R. Entonces juntamos como nosotros queramos juntar. ¿Ya? Y esto que está acá, fíjense que aparece de nuevo un O, aquí un O y un O. Ah, pero uno se acuerda de la ley de Morgan, donde nos dice que la negación de algo o otra cosa es lo mismo que escribir la negación de este y Q, usando ley de Morgan. Esto es igual que esto que está acá. Y lo otro lo mantenemos tal cual. ¿Qué cosa es la negación de algo o otra cosa? Fíjense, la negación de algo o otra cosa.
por definición, esto es lo mismo que lo primero implica lo segundo. ¿Se fijan usando esta nubecita? ¿Y hemos llegado a lo que queríamos probar? Sí, porque queríamos llegar a esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí terminó, ahí terminó nuestra demostración. Partimos de un lado y llegamos al otro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya. En el siguiente ejercicio se dice simplifique. Aquí hay que hacer lo mismo en el ejemplo 2. El ejemplo 2. Hay que hacer lo mismo. El único detalle es que la idea es partir de acá y tratar de escribirlo de la forma más sencilla posible. ¿Ya? Entonces dice P y Q. Hay que probar que P y Q, sí y solo sí. Aquí es igual esto, Q implica P. Ya. Además de la que teníamos delante, que qué cosa es P implica Q, perdón, esto es lo mismo que tengamos la negación de lo primero o lo segundo, y el P, sí, solo sí Q, esto es lo mismo que tengamos P implica Q, y Q implica P. ¿Ya? Vamos a usar estas dos para comenzar. ¿Por qué? Porque ahí hay un sí, solo sí. Ya. Esta expresión, cuando dice el enunciado simplifique, hay que tratar de achicarla al máximo. Entonces, esto que está acá, aquí es equivalente. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes comiencen a trabajar. Los voy a dejar andando. O sea, esto es algo, sí, solo sí, otra cosa. Por lo tanto, la primera que van a ocupar es esta que está acá abajo. O sea, va a ser esto y otra cosa. ¿Ya? Ya. Manos a la obra, comiencen a trabajar. Please. Ya, me imagino que no hay problema hasta ahí, ¿no es cierto? Y si hay algún problema me dicen, obviamente. Ya, por la ley de Morgan, la negación de un I se convierte en un O y se niegan por separado. ¿Ya? Algo implica otra cosa, por esta que está acá, la negación del primero o el segundo. ¿Ya? Ese es el primero. Y voy a tener que borrar la nubecita. La vamos a poner acá abajo, apartada de otro color. ¿Sí? Vamos a dejar guardada esta. Y esta que está acá va a ser la negación del primero o el segundo, o ya, aquí tenemos un O, aquí tenemos un O. Fíjense una cosa acá, aquí aparece un O y un O. Por lo tanto, nos conviene asociar como nosotros queramos. Y aquí hay uno que está repetido. Entonces, acá nosotros podríamos juntar, por ejemplo, podríamos decir no P, o P, o no Q, o Q. Pero no Q o Q, como es el mismo, nos queda esto. ¿De acuerdo? O es como la propiedad asociativa al revés, es como que hubiéramos factorizado por el no Q, en el fondo. A lo mejor eso le resulta más sencillo, factorizamos por el no Q. Y acá adentro nos va a quedar, nos va a quedar, la negación de un O se convierte en un I y se niega por separado cada uno. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la negación de P o P? Cada vez que uno tenga la negación de P o P, negación de P o P, perdón, esto siempre es verdadero, ¿ya?
porque si P es verdadero, el no P sería falso. Entonces la pregunta sería verdadero o falso, y uno siempre elige el verdadero. Si P es falso, el no P sería verdadero, y falso o verdadero, esto es verdadero. Y si tenemos no P y P, esto va a ser falso, siempre. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en este caso, si tenemos no P o P, esto es siempre verdadero. ¿Ya? Y, a ver, fíjense acá. Aquí tenemos símbolo I, símbolo I, y aquí hay un O. ¿De acuerdo? Es distinto. Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar es ver si podemos como factorizar. ¿Hay término en común? Sí, porque fíjense que aquí aparece el Q con el I, el Q con el I. Entonces lo que podemos hacer es factorizamos por Q, I, no P o P. ¿Se fijan? Es como que uno factoriza. ¿Ok? Hoy me puse a combinar millones de colores. Ya, voy a borrar la parte de arriba. Vayan revisando de forma tal de que si hay alguna pregunta me aprovechen de decir. Bien, esto que está acá va a ser equivalente a verdad, verdadero o algo. Acuérdense que en el o uno siempre elige el verdadero, por lo tanto verdadero o algo, esto va a ser verdadero. Verdadero y, la otra la copiamos tal cual. ¿Qué cosa es no P o P? Ya la teníamos acá arriba. No P o P es verdadero. ¿Qué cosa es Q y verdadero? A ver, vamos a mirar la tabla del I. Vayan a su foto y observen la tabla del I. En la primera foto que les pedí que sacaran. La primera, la que aparece arriba, es la tabla del O. La que está acá abajo es la tabla del I. Cuando uno tiene I, si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Si uno es verdadero y el otro es falso, el resultado es falso. ¿Ya? Entonces, en el fondo, fíjense, si tenemos un verdadero, el resultado de Q y verdadero va a depender del valor de verdad que tenga este, ¿no es cierto? Por lo tanto, Q y verdadero, esto es el valor de verdad de Q. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si Q, ¿por qué el resultado de esto es Q? ¿Por qué? Porque supongan si Q es verdadero, esto sería verdadero y verdadero. ¿Cuál es verdadero y verdadero? Es verdadero, ¿cierto? Si Q fuese falso, falso y verdadero, esto es falso. O sea, en el fondo va a ser igual al valor de verdad que tome Q. ¿Ya? Eso lo podemos resumir de la siguiente manera. P o verdadero, esto es verdadero. P y verdadero, esto es P. ¿De acuerdo? Entonces siempre es así. ¿Ok? ¿Qué cosa es verdadero y Q? Esta misma, ¿no es cierto? Acuérdense que en el I no importa el orden. Verdadero y Q, esto nos queda la proposición P en este caso, y en este caso es Q. Por lo tanto, el resultado final de nuestra simplificación es Q. ¿Ok? Ya. Esto es como más o menos rápido. Yo entiendo si es que están un poco perdidos. Ya. En el apunte número 2, que es este que está acá, es la continuación de la parte de lógica, donde aparece demostración sin usar tabla de verdad. Ustedes acá rehacen esta demostración, ¿ya? Y la chequean acá. Después aparecen unas definiciones de cuándo vamos a decir que algo es tautología, contradicción y contingencia. A ver, una expresión, una proposición compuesta va a ser tautología cuando todos los valores de verdad que aparezcan en la tabla, no sé si hay un ejercicio por acá abajo, cuando todos los valores de verdad que aparezcan en la tabla son verdaderos,
es contradicción cuando quedan todos falsos, el resultado de la tabla de verdad, y contingencia cuando aparecen mezclados entre verdadero y falso. ¿Ok? Esa es la definición. Ya, ahora vamos a ver nosotros a qué cosa corresponden los cuantificadores. Ya, ¿qué cosa es un cuantificador primero? En resumen, los cuantificadores son los símbolos para todo. A ver, déjenme escribir acá en la pizarra. Los cuantificadores es el símbolo para todo, el símbolo existe. Estos son cuantificadores, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros de los cuantificadores? Cada vez que aparezca este símbolo, que es el para todo, significa que para todo X que pertenece, no sé, a un determinado conjunto, por ejemplo, los reales, se cumple una propiedad, significa que, espérenme, déjenme borrar acá. Por ejemplo, supongamos que yo escriba para todo X que pertenece a los reales, punto y coma, 3X menos 1 es mayor o igual que 0. Ya, este es el primer, es una proposición que depende de un valor de X. Y la proposición es, perdón, la proposición es la que aparece acá. Esto que está acá lo podemos llamar un P de X. ¿Por qué lo podemos llamar un P de X? Porque es una proposición, es una afirmación que depende de un parámetro X. Entonces, la pregunta es, ¿para todo X que pertenece a los reales, ¿se cumple P de X? Yo creo que me digan ustedes si esto es verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Estimado, para todo X en los reales, 3X menos 1 es mayor o igual que 0. Digan sí o no. Por ejemplo, le voy a preguntar a Alonso Centeno. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? ¿Usted qué opina? Yo creo que es falsa. ¿Por qué? Falsa. ¿Por qué? Ay. Está bien, es falsa. Entonces la pregunta es, ¿por qué cree usted que esa afirmación es falsa, esa proposición es falsa? A ver. Yo le ayudo. Es falsa. ¿Por qué es falsa? Pues, por ejemplo, el P de X, el P de X igual, por ejemplo, si fuese menos 4, ¿qué cosa sería P de menos 4? Sería 3 por menos 4 menos 1. Y eso nos da menos 12 menos 13. ¿Menos 13 es mayor o igual que 0? No. Se fija, no cumple esta condición de que esa expresión es mayor o igual que 0. Entonces usted acaba de mostrar un valor de X, que es el menos 4, tal que hace que esta expresión no sea mayor o igual que 0. Porque esto nos da menos 13, y menos 13 no es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Por eso está correcto lo que usted dice, esta proposición es falsa. ¿Ya? A ver. Veamos estas proposiciones que aparecen acá sin poner todavía el para todo y el existe. Dice P de X, X más 2, X es mayor que 2 y X es menor que 4. Esta es una función proposicional, ¿por qué? Porque depende de un parámetro X. Fíjense que aquí dice algo y otra cosa. Vean la tabla del I. En la tabla del I, nosotros vemos que la única alternativa para que esto sea verdadero, ¿cuál es el caso? Que esto sea verdadero y esto otro sea verdadero. En cualquier otro caso,
vamos a tener que esta proposición es falsa. Entonces, dada una proposición tal cual como está, nosotros no podemos definir cuando es una función proposicional si es verdadera o falsa. La pregunta que yo les tengo que hacer en este contexto, dado que no hay cuantificadores en juego, digamos, es, dígame una cosa, P de menos 5 ¿es verdadero o falso? Esa es la pregunta que yo sí les puedo hacer en el caso de la letra A. P de menos 5 ¿es verdadero o falso? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Primero vamos a ver qué cosa es P de menos 5. De acuerdo a la definición que está ahí, es menos 5, en vez de la X ponemos el menos 5, mayor que 2, y menos 5 menor que 4. Para saber si esto es verdadero o falso, nosotros tenemos que analizar el valor de verdad de este y de este. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. Falso, ¿cierto? ¿Y este es verdadero o es falso? Verdadero. Ya. ¿Y qué cosa es? Miren la tabla, que ustedes las tienen que tener así súper presente. Eso ¿Qué da cosa falso. es? ¿Ah? Eso da falso. Claro, falso y verdadero, mirando la tabla, esto es falso. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es falso. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Vamos a hacer el C. Q de 1. No, mejor que me entra encachado. Q de 10. Díganme si es verdadero o falso. Falso. Q de 10 es falso. ¿Por qué? ¿Qué cosa sería Q de 10? Dice 10 es múltiplo de 3 y 5. ¿10 es múltiplo de 3 y 5? No. No, O sea, no, de 5 sí, de 3 sí, no. pero dice que es múltiplo de 3 y 5. Por lo tanto, al tiro es falsa. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, fantástico. Ya, avancemos. Después, ahora vienen los cuantificadores universales, donde aparece el para todo X que pertenece a U, tal que P de X. ¿Cómo se lee esto? Dice, para todo X que pertenece a un cierto conjunto, se cumple la proposición P de X. Ese es el para todo, ¿ya? Y el otro cuantificador es, existe X en U, tal que P de X. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Es que este que aparece acá, cuando uno pone para todo X que pertenece a un conjunto, se cumple P de X, significa que todos los X que viven en este conjunto deben cumplir con esta condición. Y cuando tenemos un existe, es que en el fondo, para que esta expresión fuese verdadera, bastaría que nosotros exhibamos por lo menos un X que cumple esta condición. ¿De acuerdo? Para que esta sea verdadera, todos los X que están en este conjunto tienen que cumplirla. Para que esta otra sea verdadera, basta que nosotros exhibamos por lo menos un X que cumple esta condición. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, dice, existe X perteneciente al conjunto de los números reales, tal que X al cuadrado es mayor o igual que 0. Ya, ¿cómo se escribe esto? En notación simbólica, existe X en los reales, tal que X cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Esta proposición es verdadera o es falsa? Bueno, ahí estamos mirando la respuesta, pero cuando existe un X, basta que ustedes, para que esto sea verdadero, es que digan, mire, basta con este X, tengo por lo menos este X que cumple. ¿Cuál sería ese X que ustedes podrían darme? Denme un X que cumpla esto. 2. Claro,
x igual a 2, 2 al cuadrado nos da 4, y 4 es mayor o igual que 0. Listo, esta proposición es verdadera. Y no necesitan chequear los otros, ¿de acuerdo? Basta con que muestren uno. Esta otra proposición que está acá, ¿es verdadera o falsa? Dice, existe x en los reales tal que x cuadrado más 2x más 5 sea 0. Si uno hace el análisis acordándose de cómo se resuelve una ecuación de segundo grado, ¿se acuerdan que si tenemos una ecuación de segundo grado, encontramos cuánto vale a, que me quedó re feo eso. Definimos el a, que es lo que acompaña x cuadrado, que en este caso es 1, el b es 2 y el c es 5, ¿cierto? Si el delta, que es b cuadrado menos 4ac, es un número mayor o igual que 0, esto tiene dos raíces reales. Si el delta es igual a 0, tiene una sola raíz real, o sea, un valor de x tal que esto se haga 0, y en ese caso sería verdadero. Pero si el delta es negativo, esta ecuación de segundo grado no tiene sus soluciones en los reales. ¿Qué significa eso? Que no existe un x en los reales que cumpla esta condición. Entonces vamos a ver si este número es positivo o negativo 0. b cuadrado sería 4, 4 menos 4 por 5, 20, o sea, 4 menos 20 nos queda menos 16, nos da un delta negativo. El lápiz no me lo deja escribir, menos 16. Como el delta es menos 16, que es menor que 0, significa que las raíces de esta ecuación, o sea, los valores de x que cumplen que esto es 0, no son números reales. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería falso, es una proposición falsa. ¿Por qué? Porque no existe ningún x en los reales que cumpla que esta ecuación tiene solución en el mundo de los reales. ¿Ok? Por eso es falsa. ¿Cómo se niegan los cuantificadores? Fíjense, aquí hay que revisar solo dos cosas. La negación de una expresión que contiene un para todo se transforma en un existe y después se niega esta proposición. La negación de un existe, la negación del existe se convierte en un para todo y se niega la proposición. Fíjense acá en este ejemplo. La negación de un existe x en los reales tal que x cuadrado mayor o igual que 0 va a ser equivalente. La negación de un existe se convierte en un para todo y negamos esta. ¿Cómo negamos un x cuadrado mayor o igual que 0? Va a ser el contrario de este, sería que x cuadrado es menor que 0. ¿Ya? ¿Cuál es la negación de un existe? La negación de un existe es un para todo. Y negamos esta. ¿Cuál es la negación de que esto sea igual a 0? Es que esto sea distinto de 0, que es lo que aparece ahí. ¿Ok? ¿Ya? Aquí hablan del método del contraejemplo, que es lo que les dije recién, que cuando uno sospecha que algo es falso, basta que uno exhiba un elemento que no cumpla la propiedad para que automáticamente sea falso. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que corresponde a la clase 2. Y la tercera y última es esta que está acá. O sea, yo estoy yendo sumamente rápido porque, como les dije, esto es retroalimentación. O sea, ustedes, insisto, ¿qué es lo que van a hacer para la próxima clase? Previamente van a haber leído los documentos, en este caso el 4, 5, 6, que se los voy a subir hoy en la noche o más tardar mañana en la mañana. 4, 5, 6. Y esos documentos, ¿cómo se llama? Ustedes los traen leídos, ¿de acuerdo? Y ojalá marcan así si es que tienen alguna duda. Entonces, en la próxima clase ustedes, la idea es que me pregunten, profe, ¿sabe que en el documento 2, en la clase que decía clase 5, no entendí tal cosa? ¿Nos puede explicar a qué se refiere con bla, bla, bla? ¿Ok? Ya. Ahora nos vamos a meter en la clase 3 a la teoría de conjuntos, ¿ya? Vamos a definir lo que es un conjunto. Un conjunto se puede definir por comprensión, cuando da entender una característica. Por ejemplo, yo podría definir el conjunto A, son todos los X que pertenecen, por ejemplo, todos los alumnos que pertenecen
al curso de cálculo diferencial, perdón, de álgebra clásica, la sección 103, parece en nuestra sección 103, tal que X tiene barba, supongamos. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que estarían acá? Ustedes me dicen, profe, yo soy Javier, tengo barba, ya, ahí estaría Javier. Felipe, tengo barba, ya. Javier, Felipe, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, por comprensión, es cuando uno solo indica la propiedad que satisfacen los elementos que están en el conjunto. Eso es cuando uno, perdón, define el conjunto por comprensión. El conjunto definido, el que les di en ejemplo recién, definido por extensión, es que nosotros mostramos cada uno de los elementos que están en ese conjunto. O sea, en el fondo decimos Javier, Felipe, no sé, José, etcétera. Cuando uno describe cada uno de los elementos. ¿Ya? Eso es por extensión. ¿Ok? Ya, vamos a definir un conjunto, U, como el conjunto universo, que en el fondo no es otra cosa más que el conjunto donde están todos los elementos que están involucrados en un problema. Ese conjunto vacío denota el conjunto vacío. Es el elemento que no tiene ningún elemento. ¿Ok? Después, esta notación con un X adentro se llama conjunto unitario. ¿Por qué? Porque simplemente es un conjunto que tiene un solo elemento. Vamos a decir que un conjunto es finito si tiene un número finito específico de elementos, y es infinito cuando no sabemos cuántos elementos tiene. Profe, Elementos. ¿Sí, diga? ¿está compartiendo pantalla? O sea, ¿está compartiendo otra cosa? No me diga que Es que no le estaba compartiendo nada. no se Ah, veía como otro, como perdón. una carpeta. Se ve los archivos, sí. Ya, ahora sí. Ups. Escucha que he estado torpe hoy Sí, día. sí, ahora sí. Ya, Sí, sí, ahora sí. mil perdones. Estoy en el tercer documento, en el que dice clase 3, ¿ya? Donde empezamos a mirar los elementos básicos de un conjunto, ¿ya? Y aquí estaba yo. Gracias, estimado. Ya avíseme al tiro nomás, y si no se ve lo que estoy mostrando, es porque obviamente no estoy compartiendo, así que gracias por avisarme. Ya, estábamos acá, un conjunto finito, un conjunto infinito, y ahora vamos a ver la noción de qué cosa es ser subconjunto de otro conjunto. La notación es con esta U que está como para acá. Dice, esto se lee, A es subconjunto de B, sí, solo sí, para todo elemento que vive en A, implica que ese elemento vive en B. ¿Ya? Si se cumple esto, vamos a decir que A está contenido en B. ¿Ok? Después, la igualdad de dos conjuntos. Dos conjuntos van a ser iguales cuando el primero esté contenido en el segundo y cuando el segundo esté contenido en el primero. ¿Ok? Cuando hablamos de familia de conjuntos, a un conjunto cuyos elementos son nuevos conjuntos. Por ejemplo, miren acá. Observen el conjunto A. Este bonito, le voy a sacar una foto para que trabajemos un ratito con esto. Espérenme. A ver, este conjunto A está formado por elementos, donde cada elemento es un conjunto, si se fijan. Estos son elementos elementos del conjunto. En el conjunto B también tenemos este otro conjunto, el conjunto C, también son elementos, pero los elementos del conjunto C son a su vez conjuntitos pequeños. ¿Ya? PDA, el conjunto de partes o conjunto potencia, es igual a todos los X que pertenecen al universo, tal que X es subconjunto de A. A ver, aquí me voy a ir a la pizarra para explicarles un poquito más. A ver, vamos a partir con un ejemplito fácil. Por ejemplo, sea A igual al conjunto formado por el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a agregarle... ¿Qué cosa sería PDA? El conjunto potencia. Son todos los conjuntos, es el conjunto formado por todos los subconjuntos de este conjunto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero, siempre, siempre, siempre en PDA, que es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A,
siempre está el conjunto vacío y el mismo conjunto A. Estos son dos elementos que siempre están en el conjunto PDA. ¿Ya? Ahora vamos a escribir todos los conjuntitos que tienen un solo elemento. O sea, sería este, que claramente este es subconjunto de este. El otro sería este. Y el tercero sería este, ¿cierto? Acabamos de escribir todos los subconjuntos que tienen un solo elemento. Y ahora vamos a escribir los que tienen dos elementos. El 1 con el 2. El 1 con el 3. Y el 2 con el 3. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora tendríamos que escribir todos los subconjuntos que tienen tres elementos, pero habría uno solo que es el mismo A. Y el mismo A ya lo tenemos escrito acá, por lo tanto no lo tenemos que volver a copiar. Luego, este es el conjunto potencia, se llama conjunto potencia de A, que es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. ¿De acuerdo? Una propiedad. La cardinalidad de P de A es igual a 2 elevado a la cardinalidad o el número de elementos del conjunto A. En este caso sería 2 elevado. ¿Cuántos elementos hay en A? 1, 2, 3. Hay 3 elementos. O sea, sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Cuántos elementos tiene P de A? Se representa de esta manera. Sería un elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efectivamente tiene 8 elementos. ¿De acuerdo? Ya, le saqué foto ahora a un conjunto, al ejercicio que teníamos acá. Ya, miren que este que está acá sea el conjunto B, tiene este elemento, tiene este otro elemento, tiene este otro elemento, tiene este otro elemento. Y yo voy a escribir acá afirmaciones y ustedes me van a decir si es verdadero o falso, ¿ya? Para practicar un poco la notación del pertenece a subconjunto. Ah, le puse, ajá. B. Ya, tienen 5 minutos para que revisen y me digan verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? A trabajar. Estimados correctas de este ejercicio. ¿Ya? Ahora vamos a volver al apunte. Revísenlo, como les digo, con calma, después de que hayan leído el apunte con detenimiento. Y si hay alguna duda, partimos la próxima clase y me preguntan. ¿Ya? Ya. Ahora lo que tenemos que ver, lo que corresponde ver en el apunte 3 es una encuesta. Entonces vamos a realizar esta encuesta. Yo voy a irme a la pizarra y esto es lo último que nos queda por ver. ¿Ya? Ya, una encuesta es una aplicación de la teoría de conjuntos. Ya. La idea es la siguiente. A ver, voy a volver a proyectar para que ustedes le puedan sacar foto y puedan tener la mano porque lo vamos a ir leyendo juntos, ¿ya? Sáquenle foto, porfa, a este ejemplo. ¿Ya? A ver, esperen. A ver, la encuesta.
no, vamos a hacer este otro mejor porque es más completo e incluye el otro. Vamos, sáquenle foto a este, por favor. ¿Ya? ¿Lo tienen? Ya, y ahora nos vamos a la pizarra. Ya, en este ejercicio, fíjense que dice, se han encuestado a 150 personas que poseen a lo menos una de las siguientes tarjetas de crédito. Tarjeta 1, tarjeta 2 y tarjeta 3. Entonces vamos a dibujar un diagrama de Venn, que se llaman esto, con la situación planteada. Vamos a dibujar 3 conjuntos, un conjunto ahí, otro conjunto por acá, y un tercer conjunto por acá. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a poner nombre, hacer tarjeta 1, tarjeta 2 y tarjeta 3. ¿Ya? La manera más fácil de hacer estos problemas de encuesta, bueno, este es el universo, es hacerlo de la siguiente manera. Ustedes ven si lo hacen de otra forma, pero en general hacerlo de esta forma cubre toda la alternativa. Entonces, vamos a ponerle nombre a cada una de las regiones. Por ejemplo, a esta región le vamos a llamar A, a esta le vamos a llamar B, C, D, E, F y G. Y lo que está acá afuera, la región que aparece acá afuera, la vamos a llamar H. Que en el fondo cada una de estas letras representa el número de personas que están en cada una de las regiones. Dice, se han encuestado 150 personas. Entonces vamos a tener que A más B más C, que en el fondo más D, E, F, G y H, que son las personas que respondieron, fueron en total 150 personas. Dice que poseen a lo menos una de las siguientes tarjetas de crédito. Por lo tanto, en ese enunciado, automáticamente el H vale 0. ¿Por qué? Porque dice que las personas que se encuestaron, todas tienen por lo menos una de estas tarjetas de crédito. El problema es que la gente que está acá afuera son las personas que no tienen ninguna tarjeta de crédito. ¿Ya? Entonces, y dice que las personas que encuestamos tienen por lo menos una. Luego el H tiene que valer 0. O sea, hay 0 personas de las encuestadas que no tienen ninguna de estas tarjetas. El resumen obtenido es el siguiente. Dice 90 personas, dice, poseen a lo menos T sub 1. ¿Dónde están las personas que tienen por lo menos T sub 1? Serían las personas que están en el conjunto de la tarjeta 1, ¿cierto? Que sería A más B más E más F, porque estas personas a lo menos tienen la tarjeta 1. Que tengan más, no importa, pero a lo menos tienen la tarjeta 1. Después dice, 50 poseen a lo menos la tarjeta 2. ¿Quiénes son las personas? Uy, que 50 más raro me quedó ahí. ¿Quiénes son las personas que poseen la tarjeta 2? Serían B más C más D, que poseen a lo menos la tarjeta E. Sería B, toda esta región, ¿cierto? Este conjunto. B, C, E y D. B, C, D y E. Después dice 35, fíjense el enunciado, que esto es importante, poseen solamente T1. ¿Dónde están las personas que solo poseen la tarjeta 1? En este conjunto sería A nomás, ¿no es cierto? O sea que A vale 35. Después dice, 15 poseen T1 y T2. ¿Dónde está T1 y T2? Está en la intersección de estos dos conjuntos. Acuérdense que en la intersección de dos conjuntos están todos los elementos que están en uno y en el otro. Entonces,
dice que 15 poseen T1 y T2, o sea que toda esta región, que es la intersección de T1 con T2, esto vale 15. ¿Ok? Ah, pero dice 15 poseen T1 y T2, pero no T3. Por lo tanto, aquí tenemos que sacar el T3. ¿Por qué? Porque la gente, las personas que están acá al medio, poseen T1, poseen T2, pero también poseen T3. Y en el enunciado dice que 15 poseen T1 y T2, pero no T3. T1 y T2, pero no T3. Hay que quitarle este pedacito. ¿Ya? Después, 25, vamos a seguir por acá, poseen T2 y T3, T2 intersectado con T3, nos quedaría este pedazo que está acá, T2 y T3, 25 poseen T2 y T3, entonces no hay restricción, T2 intersectado con T3 sería E más D, ¿ya? Y después dice, y 8 poseen las 3 tarjetas, o sea que L, que es donde están las personas que poseen las 3 tarjetas, es 8. Esto que está escrito acá, estimados, es la información que se entrega. Por lo tanto, de acá vamos a ir extrayendo el máximo de datos. Por ejemplo, de acá al tiro tenemos que E vale 8, ¿cierto? Si E vale 8, ¿cuánto vale D? Sería 25 menos 8, ¿cierto? Que sería 17. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ¿no es cierto? De acá tenemos cuánto vale B. B vale 15. El A vale 35. De acá podemos reemplazar los valores. A ver, el B vale 15. 15. El C no lo tenemos. El D vale 17. El E vale 8. Y esto nos tiene que dar 50. Por lo tanto, de acá vamos a despejar que C vale, ¿cuánto es? 15, 32, 40. Me dio C igual a 10. A ver, revisen si es que estamos bien. ¿Está bien? Está bien, ¿no es cierto? Ya. Y de acá, el A es 35, más B, que es 15, más E, que es 8, más F, que es, no lo sabemos, y eso nos tiene que dar 90. Por lo tanto, de acá nos queda que el F vale, sumemos, 35 más 15, a ver, con calculadora, nos queda 35 más 15 más 8, nos da 58, y 90 menos 58 nos da 32. ¿Les dio a alguno de ustedes lo mismo o no? ¿Está bien? 40. Ya, 32. Y después, de acá, bueno, o sea, la tenemos listo que el H vale 0. Y de acá vamos a tener el A, que vale 35. El B vale 15. El C vale 10. El D de dedo, 17. El E, 8. El F, 32. G de jato, no tenemos el G de gato, y esto 150. Entonces, para saber cuánto vale G, ya, sumemos, ayúdenme ustedes, sería 35 más 15 más 10 más 17 más 8 más 32
y eso nos da 117. Entonces 150 menos 117 nos da 33, por lo tanto G vale 33. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver cuáles son las preguntas que se hacen en el enunciado del problema. Esto es lo último que hacemos, así que paciencia, que a poquito. En el problema dice, ¿cuántos clientes? Vamos a borrar acá, vamos a quedarnos con los valores y en función de eso vamos a responder. En el primero dice, ¿cuántos clientes? O sea, el conjunto A son los clientes que tienen a lo más 2 de estas tarjetas. ¿Cuántas personas tienen a lo más? Voy a cambiar un poco la redacción. ¿Cuántas personas tienen a lo más 2 de estas tarjetas? A ver, en esta región están las personas que tienen una sola tarjeta. Aquí tienen dos tarjetas. Aquí tienen 3, aquí tienen 2 tarjetas, aquí tienen una, aquí tienen 2 y aquí tienen una, ¿cierto? Entonces dice, ¿cuántas personas, estoy cambiando la redacción, cuántas personas tienen a lo más 2 de estas tarjetas? O sea, sería a lo más. O sea, aquí tenemos que contemplar los que tienen una tarjeta y los que tienen 2 tarjetas. ¿Ya? Y aquí simplemente reemplazamos los números, que se los dejo de tarea, y los sumamos. ¿Ya? En la letra B, ¿cuántos clientes tienen solamente la tarjeta T3? O sea, aquí sería el valor de G. Porque aquí las personas que están acá solamente tienen la tarjeta T3. Después, ¿cuántos clientes tienen la tarjeta T1 y T3? A ver, T1 y T3, o sea, sería esta intersección, pero no tienen T2, o sea, sería solamente F, el valor de F. ¿Ok? A, B, C, D, D. Y el último dice, ¿cuántos clientes tienen una y solo una de estas tarjetas? O sea, sería los que tienen solo T1, los que tienen solo T2 y los que tienen solo T3. ¿Ya? Ustedes reemplazan los valores que aparecen acá y van a tener la respuesta a cada una de estas preguntas. Eso, estimados, es encuesta, ¿de acuerdo? Que es el apunte 3. ¿Ya? A ver, para efectos prácticos, ustedes lo que deben hacer ahora es tomar el apunte 1, 2 y 3, volver a leerlos con la pequeña reseña y rápida y flash resumen que yo les acabo de hacer ahora, y para el jueves ustedes tienen que leer por lo menos el apunte 4, 5 y 6, que se los voy a subir hoy día en la noche. ¿Estamos?